Hoy es el último clase que vamos a tener. ¿Ya? La semana siguiente ya es su examen, recuérdenlo, 12 de noviembre ya es el teórico. ¿Ya? Y ahí ya concluimos con pediatría. ¿Ya? Máximo voy a tratar de esta semana tenerlo todas las notas para que ya sepan quiénes van a la distancia y quiénes no. Espero que no, pero ya esta semana yo hasta el viernes o sábado voy a tratar de tener todo. ¿Ya? Prácticamente va a ser lo del teórico lo que va a tratar. Van todos los temas, incluyendo los temas que han defendido el trabajo de investigación. ¿Ya? Que por cierto, los dos últimos grupos creo que no lo han pasado al grupo de pediatría, su presentación posible. Traten de pasarlo porque de ahí voy a sacar las preguntas. ¿Ya? Si no, voy a evaluar yo las unidades, voy a elaborar las mías. O sea, para que yo me enfoque con las presentaciones, pásenlo a los 5 temas, bueno, 4 temas. Lo que no va a ir y ya no les voy a pasar el tema, pero no les voy a evaluar, va a ser síndrome nefrótico y síndrome clínico. ¿Ya? Porque esto no se ha expuesto, no se aclararon algunas dudas, digamos, entonces no se las voy a evaluar, pero sí se los voy a pasar el tema para que lo vean. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta acerca del examen? Son 18 preguntas por si acaso, ¿ya? Porque ya es sobre los 18, les voy a dar más opción, porque son varios temas, más opción. Voy a tratar de hacer preguntas generales. ¿Y marcar? No voy a hacer. De marcar 2 o 3, pero las demás son de desarrollo como las he hecho hasta ahora, ¿ya? Es que las de marcar son no sé, para mí son no evaluables, que uno puede hasta por adivinanza ponerlo y no es. En cambio, cuando son descriptivas, ahí uno se da cuenta si el alumno ha estudiado o si el alumno realmente tiene el conocimiento. ¿Ya? Entonces, sí van a ver de marcar, pero muy pocas. Comencemos. Hoy vamos a dar el tema de trauma craneoencefálico pediatría. Su compañera lo va a exponer y yo le voy a ir acotando alguna duda o algo que tengan o alguna observación que haya en el tema. 5 pontos a esperar el lúcido. Sí. Para igreja. Presentación de semestre. Bueno, estamos mejor que la clase, ya he dicho, no tengo que hablar mucho porque son muy inteligentes. Bueno chicos, voy a hablar sobre TEC en pediatría. Voy a volver a desconectar la doctora porque alguien debe estar intentando conectar igual. Cansei. ¿Está conectado? No es más. Conecta solito. Automática. Bueno. Meu Deus. No, esse não viu. Não, vai desligar. Bueno, el trauma craneoencefálico se define como toda la lesión de compromiso central que puede ser responsable por una o más de las siguientes características. Dentro de esas características está la pérdida o disminución del estado de conciencia, la amnesia, la fractura de cráneo, las alteraciones neurológicas, psicopatológicas, el desarrollo de lesiones intercraneales y la muerte. La escala de Glasgow dentro de pediatría, igual lo mismo que ya conocemos, la diferencia es la manera que vamos a evaluar a este paciente, teniendo en vista que no voy a llegar al paciente pediátrico y decir cómo te llamas, si es un niño, no nos va a responder adelante, vamos a ver cómo se evalúa. El TEC en pediatría es una lesión del cráneo y el cerebro causado por impacto, caída o un accidente y va a afectar a niños de todas las edades, especialmente los niños de 1 a 4 años. El motivo de eso vamos a ver más adelante. Y la correcta clasificación del paciente pediátrico con TEC en servicio de urgencia es fundamental y esto se logra mediante la anamnesis detallada, una buena exploración física, neurológica exhaustiva y la aplicación de escalas de severidad de trauma, el Glasgow y reglas de predicción clínica. Aquí podemos ver cómo es lo mismo de la clasificación que usamos en adulto, es la misma clasificación.
La epidemiología nos dice que es más frecuente en niños de menor de 2 años. De 1 a 10 de esos niños van a sufrir un TEC. La mayoría de esos TEC van a involucrar a los varones y ocurren las muertes o secuelas son irreversibles. La etiología son caídas accidentales. Esas caídas son generalmente lo que involucra las edades de los lactantes y los preescolares, el maltrato infantil de niños menores de 1 año y los accidentes de tránsito en calidad de pasajero o de peatón de niños mayores o de adolescentes. Ahora que hablamos un poco de lo que es la fisiopatología. La fisiopatología, teniendo en vista que el niño pediátrico tiene toda su estructura anatómica diferente, vamos a ver que tiene una musculatura cervical más débil, un componente óseo más delgado y friable, mayor contenido de agua y menor cantidad de mielina, convierte al paciente pediátrico en un individuo con mayor predisposición al efecto de lesiones rotacionales y a los mecanismos de aceleración y desaceleración. Dentro de la fisiopatología podemos tener un daño, lo que es el daño primario y el daño secundario. El daño primario es lo que ocurre en el momento del impacto y está directamente relacionada con la fuerza y la dirección del trauma. Nos dice que es generada por el traumatismo directo. Dicha condición dependerá de los mecanismos de lesión, la intensidad, la dirección, la resistencia del tejido y la región afectada por dicho trauma. Este daño puede ser localizado o difuso, puede incluir heridas en el cuero cabelludo, fracturas de huesos del cráneo, hematomas, compromiso vascular y lesiones del parénquima pulmonar. Como podemos observar, la presencia de un hematoma y la presencia de fracturas del cráneo. Los mismos signos de fractura del cráneo que vemos en los adultos, igual vamos a observar en los pacientes pediátricos. El secundario es una serie de eventos desencadenados por el trauma propiamente dicho a nivel bioquímico. A diferencia del trauma de la lesión primaria, el daño cerebral secundario es lo que ocurre después del trauma. Es decir, horas después ocurre el impacto y de horas después se va a manifestar. Por esta razón, el trauma secundario es algo que nosotros como médicos podemos prevenir. Dentro de eso está lo que son la hipotensión, la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, la hipertermia, hiperglicemia y el aumento de la presión intracraneal. Entonces es muy importante el manejo médico y la clasificación de la severidad para impedir que lleguemos a este daño secundario. Los factores de riesgo. El principal factor de riesgo va a involucrar en niños menores de 4 años la caída. Esto debido a que recién están empezando a conocer su curiosidad, recién están teniendo una movilidad creciente, y en los adolescentes, como hablé en la etiología, está relacionado a los accidentes automovilísticos, las prácticas deportivas, de contactos y las actividades de riesgo. El ambiente, la supervisión, es cuando el niño está lejos de su papá, donde el papá no está mirando a este niño, entonces tiene mayor riesgo. Y las viviendas con escaleras sin protección, o también cuando dejamos el piso mojado y el niño pasa, son los más comunes. Los accidentes de tráfico están relacionados con el uso inadecuado de dispositivos de seguridad, se refiere al casco, al cinturón, y en adolescentes el consumo de alcohol, de drogas y el uso excesivo del teléfono al volante y el exceso de velocidad. En las actividades deportivas están los deportes de contacto como el fútbol americano y la falta de entrenamiento de esos chicos que practican esos deportes, que generalmente eso ocurre más en los niños mayores y en los adolescentes. Otro sería la violencia y el abuso infantil, donde ya son lo que llamamos el TEC de manera intencionada, porque si alguien practica un estilo de violencia, no sabe que a un rato le puede ocurrir un traumatismo. Y las condiciones médicas previas, como trastornos de coagulación, confusión y problemas neurológicos que pueden predisponer a caídas, y eso aumenta la gravedad en caso de accidente. Ahora, la clasificación. Hay varias clasificaciones. Dentro de ellas voy a citar 3, pero hay otra que es debido al riesgo, si el niño necesita de mayor atención o no, pero las principales son lo que igual llevamos del tipo de lesión anatómica, el TEC cerrado y el TEC abierto o penetrante. El TEC cerrado es cuando no hay fractura de cráneo, la lesión está contenida dentro del cráneo, y ese tipo es el más común dentro de los pediátricos.
El TEC abierto es cuando hay la fractura de cráneo con exposición de tejido o penetración de objetos y requiere atención inmediata y tiene mayor riesgo de infecciones. Y en el TEC cerrado también puede ser con fractura, pero con fractura sin desplazamiento, ya, porque a veces lo evaluamos como una fisura, pero sí puede haber fractura. Otra clasificación sería según la gravedad de trauma, que es donde aplicamos la escala de Glasgow, el leve, moderado y severo. Ahora viene lo que nos podría diferenciar. Cuando tenemos un paciente con TEC leve, aparte de esa clasificación, vamos a observar que ese niño va a tener una cefalea leve y puede presentar menos de 3 vómitos. Vamos a evaluar también la pérdida de conciencia en este paciente, donde no existe ninguna alteración a nivel de la conciencia. Cuando el TEC es moderado, el niño, aunque va a estar en estado de alerta y tiene una alteración, pero está irritable, no está letárgico, y tiene una cefalea intensa y los vómitos ya son más de 3 vómitos, y tiene una amnesia postraumática, es decir, ocurre el trauma y el niño no se acuerda de lo que ha pasado. Puede tener la presencia de convulsiones y podemos sospechar de maltrato infantil o politraumatizado o trauma facial. El severo es el Glasgow menor que 8, donde hay una focalización del trauma, hay una lesión, puede haber una lesión penetrante del cráneo, puede haber una fractura hundida o expuesta, hay la disminución inicial de la puntaje de Glasgow es mayor a 3 y tiene un déficit neurológico de aparición posterior, es decir, se acuerda de la fisiopatología de la lesión secundaria, es cuando el trauma ya es tan grave que posteriormente va a presentar un daño, como ya he dicho, hipotensión, hipoxemia y todos los otros más. Ahora aquí está la diferencia en lo que yo he podido observar de la clasificación entre adultos y niños, de lo que ya llevamos, sería más en la parte verbal, porque es como aquí está, en lactante, vamos a ver si sonríe, se llora, se grita, se tiene quejido. A esa manera vamos a evaluar, porque no tenemos la respuesta verbal en estos pacientes. Lo otro, podemos evaluar como adulto, porque el niño puede tener la misma capacidad de un adulto. Si llegamos, nos va a mirar, si le apretamos de algún lado, puede tener el estímulo como el adulto, pero el verbal lo vamos a evaluar de manera diferente. Otra clasificación son los mecanismos de la lesión, donde puede ser por la aceleración o la desaceleración, que son los movimientos bruscos de la cabeza que van a generar daños por el golpe contra golpe del cerebro contra el cráneo, y es como en caídas y accidentes vehiculares. Otro sería un impacto directo en una área que va a ser el área del cráneo, que va a producir el hematoma o las fracturas. Las rotaciones son las fuerzas rotacionales que pueden causar un daño difuso en el cerebro que ocasiona una lesión axonal difusa. Ahora, en lo que son las apariciones de los síntomas, pueden ser los síntomas primarios y secundarios. Los primarios son lo que es inmediatamente, pasa el trauma, en ese ratito ya se ve las manifestaciones, que son las fracturas, las contusiones y el daño axonal. Y secundarios son lo que va a ocurrir después, como las complicaciones que va a ser el edema cerebral, las hemorragias, la hipoxia, o en un caso de un traumatismo abierto, un riesgo de infecciones. Ese es todo lo que está en la otra tabla, pero ya más especificado de todo lo que va a presentar, de la cefalea, de los vómitos, confusión, la pérdida de conciencia. Lo que podemos destacar de esto es que la pérdida de conciencia en moderado va a durar algunos minutos, en cambio el severo va a tener una duración de más de 6 horas, y en el severo el paciente va a estar en estado de estupor o de coma. El severo, el paciente puede presentar lo que son las respiraciones de Cheney y Stokes, que son respiraciones que tienen una fase de hiperventilación y de apnea. Respira muy rápido y luego tiene la disminución. Es la respiración de Cheney y Stokes. Y las hemorragias y fracturas del cráneo son visibles. Aquí vemos el signo de Bach, que es la equimosis retroauricular. Los ojos de mapacho, que igual vemos en el adulto, que es la equimosis periorbitaria. La otorragia, y puede tener una licorrea, rinolicorrea igual. Esos son signos de fractura de base cránica. Sí. Hasta acá lo más importante es
la clasificación, saber según el rasgo, que es lo más práctico que hacemos en la parte clínica. Las manifestaciones clínicas, que pues, sobre todo cefalea y vómitos, son el índice más frecuente que nos hace pensar en si va a ser un TEC leve, moderado o severo. Severo, este niño ya obviamente, como dice, un lacto bajo, inconsciente, el niño que no responde, todo, ¿no? Eso ya es mucho. Donde tenemos algo de duda a veces en el TEC leve y el TEC moderado. Pero ¿qué les va a guiar para ustedes saber? TEC leve generalmente lo único que refiere el paciente a veces es la cefalea y el antecedente del trauma, más nada. Vómitos puede haber, pero muy poco frecuentes, un 10-15% de repente de los pacientes. Pero en el moderado sí o sí, o sea, ese niño sí va a tener vómitos inmediatos. La cefalea es mucho más intensa, más constante y de más larga duración. Y obviamente el estado de conciencia puede haber incluso o lipotimia o pérdida de estado de conciencia por minutos, segundos o minutos. Ya, esas son las características más importantes para determinar cuándo es TEC leve y cuándo es moderado. Esta clasificación es súper importante para nosotros determinar ya más adelante, me imagino que su compañero lo va a exponer, el tratamiento, la conducta que vamos a tener con nuestro paciente. ¿Ya? Bueno, tenemos algunos de los signos de alarma en los niños menores de 2 años que son una edad que nos requiere mayor precaución. Tiene el llanto inconsolable, que puede ser un signo tanto de dolor como de malestar de este niño. Tiene la fontanela abultada, recordemos que la fontanela está hasta los 18 meses, indica un aumento de la presión intracraneal en los lactantes. Puede ocurrir un rechazo al alimento, especialmente en lactantes, puede evitar la irritabilidad y malestar general. Y si esa irritabilidad es extrema, puede llegar hasta un cuadro de letargia. Hay cambios en el patrón de sueño, el niño puede dormir mucho más de lo habitual o puede tener dificultad para despertarse. Ahora a la evaluación y manejo del TEC. Lo primero que vamos a hacer es la evaluación inicial y la estabilización, donde como igual vamos a hacer el ABC, vamos a hacer vía aérea, vamos a ver la respiración, la circulación de ese niño, vamos a hacer la inmovilización del cuello y columna cervical, aunque no sepamos si hay fracturas o no hay, dejamos inmovilizado hasta que confirmemos. Y vamos a hacer la escala de Glasgow pediátrica, luego vamos a dejar en observación o monitorización. Cuando estamos frente a un TEC leve, los pacientes suelen ser observados en el servicio de urgencia o en casa, pero cuando vamos a mandar ese paciente a casa, damos las instrucciones a los cuidadores sobre los signos de alarma, que son los vómitos persistentes, letargia y los cambios en el comportamiento. Y si vamos a dejar la monitorización en el hospital, lo dejamos a los de TEC moderado y TEC grave, donde vamos a monitorizar la presión intracraneal, los signos vitales y el estado neurológico. Y vamos a observar si hay algún cambio en nivel de conciencia, convulsiones y los signos del PIB. Ahora vamos a controlar lo que es la presión intracraneal. Lo que vamos a hacer es el manejo de la posición de la cabeza. Vamos a elevar la cabecera de la cama en 30 grados para mejorar el retorno venoso y reducir la PIB. Vamos a hacer la sedación y analgesia de este paciente, para buscar reducción tanto del dolor como de la agitación. Podemos usar los diuréticos osmóticos como el monitor o la solución salina hipertónica, eso buscando disminución del edema cerebral y disminuir la PIC en casos graves. Usamos la hiperventilación controlada y en algunos casos, cuando necesario, cuando diagnosticado por el estudio de imagen, la drenaje del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos la triada de Cush, que es la triada que usamos para diagnosticar una presión intracraneal, que es la hipertensión, la bradicardia y la alteración de la respiración, nos sugiere que hay alguna alteración a este nivel. Ahora el tratamiento médico. El tratamiento médico se puede usar anticonvulsivos cuando necesario para prevenir o tratar las convulsiones, especialmente. Una cosa, antes que continúe su compañera, lo importante acá, cuando ustedes ya clasifiquen a ese paciente entre leve, moderado, severo, lo que les digo, el leve no se interna, pero moderado y severo sí se interna. El leve lo podemos tener en observación sin necesidad de canalización.
realizar vía sin necesidad de ninguna medicación, entre 2 a 4 horas, máximo 6 horas en consultorio o en sala de observación. Ya después lo demás se puede enviar a la casa con todos los signos de alarma que su compañera mencionó. El moderado sí o sí se interna, igual que el severo obviamente, ¿no? Pero el moderado se interna en sala de observación o internación, en cualquiera de las dos que tengan condiciones, y antes de hacer toda la parte de la medicación, siempre iniciar monitorización continua. Eso significa de signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, saturación, tensión arterial, precisamente por todas las complicaciones que podrían tener. Todos esos parámetros tienen que estar controlados en el niño. Ya con la medicación se va haciendo las otras, se va controlando todo lo que son las complicaciones más que todo. Bueno, en el tratamiento médico, como decía, se puede usar los anticonvulsivos tanto como manera de prevención como de tratamiento, especialmente en TEC moderado o TEC grave. Los antibióticos se usan en casos de TEC abierto o fractura con riesgo de infecciones, y se puede administrar también lo que son los antibióticos profilácticos. Ahora, respecto del corticoide, no sé qué opina la doctora, pero hay algunos estudios que dicen que no hay mucha diferencia. Entonces hay estudios controversos. Hay médicos que sí se puede aplicar y hay otros que dicen que no va a influir. Pero el objetivo cuando se aplica es la reducción de la inflamación cerebral. Exactamente. Acá, en los anticonvulsivantes, ¿cuáles conocemos? No se utiliza el diazepam en TEC, no se utiliza. ¿Ya? ¿Por qué no se utiliza? Porque da una depresión cardiorrespiratoria, entonces no se utiliza. Se utiliza fenobarbital o fenitoína, la misma dosis que ustedes conocen, ¿ya? Estos son neuroprotecciones, entonces lo utilizamos para prevenir. Si ese paciente está con TEC moderado y hace focalizaciones neurológicas, es decir, convulsiones focalizadas o generalizadas, de inmediato se coloca. Si tenemos alta sospecha de que ese niño sí puede convulsionar o hay daño cerebral, edema cerebral o hemorragia cerebral, igual colocamos, ya sea fenobarbital o fenitoína. No, tampoco. ¿Ya? A menos que necesitemos sedarlo o continúen las convulsiones, ahí sí. Pero el fenobarbital sobre todo es el que más utilizamos como neuroprotección, ¿ya? Con dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Antibióticos, ¿qué antibióticos utilizamos? De los que ya hemos llevado son los mismos que utilizamos para hacer como una protección, más que todo, o prevención. Cefotaxima y fluoxetilina, generalmente las utilizamos para las partes blandas, ¿ya? Ya si es algo un poco más específico, una infección ya mucho más marcada, vamos a clindamicina, vancomicina, pero iniciamos con cefotaxima. Con respecto con los corticoides, aún sí hay mucha controversia, pero en la práctica clínica aún sí utilizamos, la que se utiliza es la dexametasona. Generalmente como dosis única utilizamos en las primeras horas, que es donde se menciona que hay un efecto antiinflamatorio, ¿no? Ya después, posterior de las 4 o 6 horas, a veces ya no es tan efectiva su acción. La dexametasona. ¿Cuánto es la dosis de la dexametasona? 0,6. Esa misma dosis es la que utilizamos, ¿ya? Sí. Ahora, dentro del área de imagen y estudios de diagnóstico podemos usar lo que es la TAC, que es el método de elección frente a un traumatismo moderado y grave, que puede nos ayudar a evaluar lesiones internas como los hematomas y las fracturas. Y la resonancia magnética, que vamos a usar en algunas situaciones específicas, como cuando queremos diagnosticar una lesión axonal difusa o si el niño sigue sintomático a pesar de la TEC normal. Y hacemos la monitorización de la presión intracraneal. En los casos graves se coloca un monitor para medir directamente la presión intracraneal. La cirugía en algunos casos es necesaria, pero en la gran mayoría, por lo que he buscado, no se hace tan necesario, teniendo en vista que generalmente la mayoría lo que más se va a destacar son los traumatismos leves y moderados. Entonces, para necesitar una cirugía ya son directamente los casos graves, cuando presenta hemorragia intracraneal o edema cerebral severo. Las fracturas abiertas penetrantes en esas sí entran a quirófano, pero las demás. Lo que es la craneectomía.
y la evacuación de los hematomas. Cuando hay hematomas epidurales, subdurales, intracraneales significativos, puede requerir el drenaje quirúrgico. Entonces, hasta acá, la tomografía solo vamos a solicitarlo si estamos en presencia de un TEC moderado o severo. TEC leve no se solicita. Es el gran error que viene. La mamá se cayó de la cama, no vomitó, lloró inmediatamente el bebé, ahora está tranquilo, tú lo evalúas, está sonriendo, de repente sí tiene su hematoma, pero ya no tiene más nada. No soliciten, porque imagínense la cantidad de radiación que ustedes emiten solo para darle tranquilidad a la mamá, porque no va a ser necesario. Sí se puede pedir un rayos X para ver de repente si hay una fractura de cráneo, ahí sí. Entonces, si hay una fractura de cráneo, se supone que hay un golpe o la acción de la caída ha sido muy fuerte, que ha tenido que haber esta fractura, entonces puede haber daño cerebral. En esos casos sí pedimos, pero ya en esos casos ya tendría que ser una moderada. Ya no, si hay una fractura ya no es leve, ya es una moderada. Entonces, por favor, no soliciten tomografías con TEC leve. Ya, y es una pregunta que siempre le hacen, si ustedes solicitarían tomografía cuando hay TEC leve. No, sí un rayos X de cráneo tal vez, incluso a veces ni eso, pero ya cuando estamos frente a una moderada o severa, ahí sí, de entrada. Ahora lo que sería la rehabilitación y seguimiento, se hace la rehabilitación neurológica y física. Para los niños con secuelas físicas o neurológicas se implementan programas de rehabilitación personalizados para recuperar las funciones motoras, cognitivas y de lenguaje. La psicoterapia y apoyo pedagógico se hace fundamental para el bienestar emocional y social del niño y de la familia, especialmente en caso de los TEC severos. Podemos hacer la evaluación continua, que esos niños deben ser seguidos, hacer seguimiento por un largo plazo para monitorear posibles efectos a largo plazo, como problemas de aprendizaje, dificultades cognitivas o cambios en el comportamiento. Ahora, la prevención de complicaciones secundarias sería el control de la temperatura, porque la fiebre va a aumentar el metabolismo cerebral, por lo que es importante mantener la temperatura corporal del niño estable, y evitar la hipoxia y mantener la normoglucemia, porque el cerebro en desarrollo es muy sensible a la falta de oxígeno y alteraciones en los niveles de glucosas, por lo que es crucial un control adecuado. Ahora, la diferencia entre el TEC de adulto y el TEC en pediatría. El TEC en pediatría vamos a tener lo que es el cráneo más flexible y delgado en niños, en algunos casos en los niños menores de 18 meses con las fronteras abiertas. La cabeza proporcionalmente más grande, aumentando el riesgo de golpe en esa región, la mayor demanda de oxígeno y glucosa en el cerebro pediátrico. Los síntomas son menos específicos, por eso tenemos que atentarnos a la presencia de cefalea, de vómitos, de alguna alteración cognitiva. Y es difícil la comunicación de las molestias, como hemos visto en la escala de Glasgow, que tiene que ser la respuesta verbal una escala adecuada para la edad de cada niño. Y el mayor riesgo de edema cerebral y complicaciones secundarias. Y también las secuelas cognitivas del aprendizaje a largo plazo son más comunes. Aquí, para ya lo que sería la muerte encefálica, tenemos algunas escalas, que serían los criterios de Harvard y el criterio de Minnesota y los criterios suecos. Yo busqué alguno que se maneja acá en Bolivia, pero no logré ubicar lo que se maneja acá. Se utilizan los mismos test, pero generalmente adicionamos con un electroencefalograma, ¿no? Donde ya nos muestre que no hay actividad cerebral. Pero ya para poder nosotros hacer un diagnóstico de muerte encefálica, tenemos que hacer varios estudios, no solamente el test, ni solo el electroencefalograma. Es un poquito más multidisciplinario y obviamente porque es un diagnóstico importante, ¿no? Sí. Para dar a la familia. Y eso sería. Pero generalmente eso de muerte cerebral en niños es a veces muy complicado llegar. Estos niños, la mayor secuela que hacen son a veces retrasos del desarrollo psicomotor, las epilepsias, incluso la parálisis cerebral infantil. Son las complicaciones más frecuentes que haría, sobre todo cuando tienen TEC moderado moderado que si no severo, con fracturas expuestas, todo. Esas son las complicaciones más frecuentes. Ya, ahora, sí, ya.
signos positivos o negativos en TEC? Son negativos porque dan mal pronóstico, ¿no? Pero positivos tendríamos que nosotros tomarlos en cuenta para determinar si estamos frente a un moderado o a un leve. ¿Ya? La ausencia de vómitos nos hace pensar que es solamente un TEC leve, que el daño fue mínimo y que no hay, digamos, ¿no? Pero no es un síntoma cardinal, no es algo muy específico que nos diga si no hay nada. Hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre: el mecanismo de cómo fue la caída o el trauma de la neocefalia. Si fue un accidente, fue una caída, de qué altura, ¿ya? Y en qué fue, o sea, cuál fue la clínica o la reacción inmediata después del trauma. Si ese niño inmediatamente lloró o qué hizo, porque a veces la mamá dice, no, se desmayó, se quedó dormido y no reaccionaba, tuve que agitarlo para que pueda reaccionar. Eso ya es igual, signo de alarma. Es como una pérdida de segundos de la conciencia. Pero hay otras mamás que dicen, se cayó y lloró inmediatamente. Entonces eso no, ahí no hay ningún tipo de alteración. Los vómitos, ¿ya? Los vómitos no que haya, que a veces la mamá pasa, se cae, empiezan a llorar y le embuten la mamadera. Obviamente por el llanto, el susto, o sea, va a vomitar. Eso no, tienen que ser vómitos espontáneos y explosivos, ¿ya? Generalmente y frecuentes, más de 3 veces. A veces si es un vómito aislado y tiene que ser en las 2 primeras horas posterior al trauma. Pero la mamá vuelve de aquí a unas 8 horas y que vomitó, no, a menos que exista otro síntoma de alarma que nos haga pensar que está relacionado con el trauma. Pero generalmente son entre las 2 primeras horas, por eso los mandamos en el leve a observarlo entre 2 a 4 horas. ¿Ya? Está entonces pérdida de estado de conciencia, el mecanismo del trauma y los vómitos. Esos son como que lo principal. Obviamente ahí tenemos que evaluar el Glasgow, eso sí o sí, ya la escala del Glasgow, y también evaluar la parte hemodinámica. Cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la tensión arterial de ese bebé, cómo está igual la mecánica ventilatoria, ¿no? Para ver si no tiene algo más. ¿Okay? Respuesta verbal, ¿cómo se elabora? La respuesta verbal generalmente en lactantes mayores de 2 años que ya emiten palabras es igual que en el adulto. ¿Dónde vamos a tener problema? En los menores de 2 años, sobre todo en los menores de 1 año. En los menores de 1 año hay una escala de Glasgow modificado, ¿ya? Donde evaluamos a través de gestos el verbal. Cuando nosotros podemos hacer algún tipo de estímulo y ellos lloran, o si hay llanto, si hay algún tipo de sonrisa o balbuceo. Entonces esas pequeñas cositas lo evaluamos. O simplemente en el Glasgow modificado es que esa parte no lo evaluamos, solamente evaluamos el resto. ¿Ya? Entonces, porque no vamos a tener un dato específico, pero mayores de 2 años sí. ¿Ya? Porque ellos sí emiten, por lo menos dicen papá, mamá, reconocen, ¿no? Y a veces incluso saben su nombre. ¿Ok? Entonces, lo importante acá en el trauma craneoencefálico es uno de los temas o de las patologías que vemos a frecuencia. Todos los días, si ustedes harían turno, ponte de lunes a viernes, por lo menos 3 días de la semana les llegarían traumas craneoencefálicos. Y por suerte, de esos 3 días, de los 3 pacientes que les lleguen, casi 2 o tal vez los 3 van a ser leves. Esa es la ventaja de los niños de alguna forma. ¿Qué pasa? Que esos niños, como decía su compañera, los niños menores de 5 años donde es más frecuente. Niños generalmente pequeños, de menos de 6 meses, es raro. Es generalmente el descuido o un accidente de la mamá que ocurra un trauma craneoencefálico. Pero mayores de 6 años, ¿por qué se hace más frecuente? Porque esos niños hacen volteretas, ya empiezan a girar sobre su eje, o ya caminan, están en la época de caminar o gatear, y son exploradores por naturaleza. Ustedes eso lo han visto en desarrollo psicomotor. Exploran todo, entonces no visualizan el peligro. Entonces siempre hacen eso: caídas de la cama, caídas de la silla, caídas del coche, del andador. Esos son los más frecuentes. Entonces si
si ven todo eso, ese tipo de accidentes, la altura no sobrepasa los 2 metros. La cama tiene que ser muy alta para ser más de 2 metros, ¿cierto? Entonces, por eso es que la mayoría de estos traumas craneoencefálicos son leves, llegan a ser leves y no moderados ni severos. ¿Okay? Otra cosa, en los adolescentes esto no solo incluye los accidentes automovilísticos. Los adolescentes de por sí son como Superman, ¿no? O sea, no ven igual el peligro, son autosuficientes. Por lo tanto, siempre están en algún tipo de competencias o en cosas para ir demostrando, exacto, los famosos los retos que hacen. Entonces, siempre se exponen. Entonces, por eso también son la edad donde presenta mayor trauma craneoencefálico, ¿sí? Generalmente en estos ya adolescentes, los traumas craneoencefálicos son un poquito más, ya no son leves, generalmente llegan a ser moderados o severos, por la misma actividad que realizan, ya no son tan inocentes, digamos, como los niños, ¿okay? Entonces, en cuanto al manejo de esto del trauma, una vez que ustedes clasifiquen a su paciente, porque es lo más importante, siempre les he dicho que al inicio, si uno clasifica mal al paciente, lo va a tratar mal. Y ese niño, si ustedes lo vieron como una leve, por alguna razón omitieron algún dato, lo van a llevar a su casa y en 3, 4 horas o 6 horas puede volver ya en coma ese niño, o convulsionando. O sea, el hecho de que no vomite, el hecho de que de repente no tenga pérdida de estado de conciencia, no significa que ese niño está fuera de peligro. Trauma craneoencefálico siempre piensen más allá, siempre piensen de que no puede hacer alguna complicación. Si bien sea leve, la mamá insistirle, mamá, si usted nota esto, lo otro, ya tiene que volver, ¿ya? Sobre todo, vómitos, pérdida de estado de conciencia, o empieza el niño a tener cefalea intensa. Si es un niño pequeñito, ¿cómo lo va a expresar? Con un llanto irritable, que la mamá diga, no puede dormir, no deja de llorar, ese bebé tiene que internarse. Son datos muy importantes que a veces uno piensa que no deja de llorar por la caída, pero no es así. Si no hubiera nada, máximo el llanto es entre media hora o 1 hora, pero si ese llanto prosigue es porque hay algo más, ¿ya? Entonces, la conducta va a determinar, una vez que nosotros clasifiquemos el leve, moderado y severo. Ese leve siempre lo vamos a tratar de forma ambulatoria, pero sin, como les decía, sin dejar de menospreciar el peligro que puede ocurrir, ¿ya? Signos de alarma, cuando yo les diga tratamiento de TEC leve, siempre recomendaciones con signos de alarma en la mano. Observación por 2 a 3 horas y mencionar, ¿no?, los signos de alarma, porque usted se le diga, va a estar pendiente mamá, pero si presenta signos de alarma lo vuelve a traer, pero si la mamá no sabe cuáles son los signos de alarma, no lo va a tomar en cuenta de repente. Entonces, por eso, vómitos, cefalea intensa, algún cambio de comportamiento, llanto continuo o irritabilidad o falta de sueño, algo que no es lo normal del niño, la mamá debe volver. O si ustedes ya lo visualizan, porque a veces la mamá no llega inmediato después de la caída, a veces llega después de 2 horas precisamente presentando estos síntomas. Entonces ahí igual ya, y hay que tomarlo en cuenta como no ve una leve, sino ya una moderada. En la moderada siempre vamos a internarlos, vamos a monitorizarlos, todos sus datos, para prevenir y adelantarnos si es que está haciendo alguna complicación. Si hay una hemorragia o hay algún tipo de fractura que de repente no sea abierta o no sea desplazada y puede llegar a tener, ¿ya? O un edema cerebral. Entonces, por eso es que nosotros siempre debemos solicitar la tomografía. La resonancia lo llegamos a utilizar más adelante, generalmente cuando ya hay complicaciones, cuando ya hay hipertensión intracraneana o hay algún daño, alguna fractura que ya visualizamos en la tomografía, entonces pedimos una resonancia para ser más específico. Pero la tomografía solo en esos 2 casos está indicada. Pero no significa que ese paciente que llegue lo manden inmediatamente a tomografía. Ese es el gran error que también se comete. El paciente debe estar primero estabilizado en el grupo. ¿Ya? Si ese paciente está convulsionando, primero yugular, o cesar la convulsión, tratar su convulsión, estabilizarlo y recién subir la tomografía. Tomografía, si bien es digamos como que el examen complementario más importante de esta patología,
si es que hay algún tipo de herida, sangrado, cuando son accidentes automovilísticos, porque a veces por querer tener la visión de cómo está su cerebro, los mandan a tomografía y ha pasado que ahí empiezan a convulsionar o ahí se descompensan y hacen paro cardíaco. Ya, por alguna otra, a veces hacen su shock hipovolémico. Entonces, no es inmediato. Siempre primero es el ABC. Ya. Y eso lo han llevado ustedes en emergencia, lo han llevado en adultos. En adultos igual, primero el ABC, colocar igual collarín, si es un accidente automovilístico, es una caída de gran altura, siempre el collarín cervical. Ya. Entonces lo han llevado en emergencia, ¿no? El ABC. Entonces, ya después, ya si colocamos, si ya vemos que está haciendo convulsiones, sin pensar igual en fenobarbital. Dosis de ataque, mantenemos. Líquidos, acá igual mantenemos todavía. ¿Qué utilizamos? Fisiológica. ¿Cuál? Fisiológica. Solo fisiológico. No me utilicen nunca dextrosa, ya nunca sodio 105, ni ningún glucosado, nada. ¿Por qué? Por el riesgo de que haya edema cerebral. Entonces no se utiliza. Siempre fisiológico de entrada y igual hacemos, dependiendo de cómo está el paciente. Si el paciente está con signos de shock, ya utilizamos. ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál? 20, de 10 a 20 20 ml por kilo por hora. Y utilizamos, es como una deshidratación severa. ¿Ya? Pero hacemos el plan de 20 miligramos por la carga hídrica, lo que siempre llamamos. Pero ahora, si no hay signos de shock, pero sí necesita ese niño, obviamente, estar en NPO y tener, ya cuando nosotros determinemos que ese paciente no tiene nada que cerebral, no hay nada, entonces podemos más adelante de repente cambiar de hidratación, de líquido, pero de inicio solo es fisiológico. ¿Ya? Solo vamos a mantener NPO, vamos a hacer posición semipolar igual a 30 grados, su monitorización continua de signos vitales, la venoclisis que ya sería para sus líquidos y su tratamiento médico, ¿no? Si hay vómitos, colocamos ondansetron, generalmente es el que más utilizamos porque es de acción central. No utilizamos mucho la metoclopramida. En el caso de que ya sea una severa y estemos pensando de repente en edema cerebral o algo, y utilizamos el monitor. Pero ya ese paciente no va a estar en observación y va a estar en internación habitual, sino ya va a estar en cuidado intermedio o terapia intensiva. Entonces el manejo es mucho más complejo. Pero por lo menos una leve y una moderada, ustedes tienen que tener la capacidad de resolver o por lo menos identificarlo para poder realizar una buena referencia. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Está bien? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Glasgow voy a preguntar. Pregunta de examen. ¿Glasgow? Claro. ¿El del adulto normal? El del adulto normal. Bien. Tienen que saber igual la clasificación, ¿no? El puntaje. Clasificación de T, leve, moderado, severo, pero con su puntaje de Glasgow. Ahora yo le digo cuál es la escala de Glasgow, que tienen que colocar, ¿no? Todos los datos, los puntajes, a lo que se evalúa. Eso sí tienen que saberlo, porque todos eso lo saben. No les voy a pedir modificado porque es algo más específico, pero que ustedes me sepan el normal, el de adulto, les ayuda muchísimo. Es lo que les voy a pedir, porque eso igual van a llevar en medicina interna, en emergencia, prácticamente en todo, porque hasta en ginecología, cuando hay una paciente con trauma, igual es el mismo plato que utilizamos. ¿Okay? Y el manejo igual que hacemos, las severas no se las voy a preguntar, pero leve y moderado tienen que saber. ¿Y qué estudios mandar en una leve y qué estudios mandar en una moderada? ¿No? ¿Alguna duda? Para manejo de leve, solamente observar si hay dolor, no se Se le da por vía oral, buena pregunta. Por ejemplo, en la leve se le manda generalmente o paracetamol o ibuprofeno, porque obviamente va a tener dolor, ¿no? Y si hay un hematoma, igual se le puede tópico, se le puede mandar diclofenac o alguna otra crema que sea analgésica, ¿no? Pero sí se le envía igual tratamiento. ¿Ya? No se le quita, no se le deja en NPO, más bien se dice a la mamá que realice sus comidas habituales, es que ya le toca su mamadera de repente y ahí más bien darle su analgésico. ¿Ya? Eso sí, analgésico, observación, las orientaciones y ahí en la
¿Alguna duda hasta acá? Então na leve só highlight se la madre Quiere. ibuprofeno. En la leve pueden indicar rayos X de cráneo, ¿ya? Pero no tomografía, ¿ya? Porque ustedes saben que la tomografía equivale más o menos como a unas 1000 exposiciones de radiografía, o sea, es mucho, ¿no? Es un factor de riesgo para todo lo que es neoplasias, entonces no. ¿Ya? Y hay que ver y explicarle así a la mamá, porque la mamá a veces se queda tranquila con la tomografía, pero no. Sí mandarle un rayos X, sobre todo cuando hay un hematoma muy considerable, mandarle rayos X de cráneo y ver ahí, ¿no? Si hay alguna fisura, si hay algún otro. Obviamente hay que estar también pendientes, no solamente de vómitos y estado de conciencia, sino también de los signos que puso su compañera, sobre todo en las fracturas de base de cráneo. Las fracturas, ¿cómo es el mecanismo de esas fracturas? ¿Cómo creen que puede ocurrir esa fractura? Claro, hay un trauma, pero ¿cómo? ¿Cuál es, digamos, la física de ese trauma? Uma caída forte. ¿Cómo? Es una caída fuerte, pero ¿de qué? De moto, La parte occipital, ¿no? La parte, generalmente son caídas hacia atrás. Son niños que van, dice la mamá, el golpe fue atrás. Entonces ahí hay que buscar siempre los signos del mapache, la otorrea, todo eso. ¿No? Las cistas, Hay como presentar esses signos de mapache, tanto pelos ojos, no ser fractura de base de cráneo? A veces cuando son traumas faciales, y, por ejemplo, sobre todo pasa mucho cuando dos niños así jugando se chocan en la cara, ahí puede ser. Ahí igual hay hematomas periorbitales, también se puede hacer. Pero generalmente son unilaterales, de la diferencia con la fractura de base de cráneo, porque son de lado que se chocaron. Y claro, y hay otro daño más, ¿no? En la nariz o en el labio, que es donde más se inflama. Te pregunto porque conocí una persona que tenía signos de Malapai. Ahí yo hablé, fractura de base de cráneo, pero después habló que no era, pero tenía, pero creo que Pero fue por trauma. creo que sí. Porque generalmente lo que a veces pasa es que cuando hay traumatismos frontales también, igual los hematomas a veces descienden, igual pueden producirse. No es un síntoma grave. Por eso hace mucho la fisiopatología o la física de cómo se produce el trauma. Por eso es importante saber qué fue. No es lo mismo una caída de una cama, como les digo, a que sea un accidente automovilístico, o sea una caída de 3-4 metros. Incluso solo por ese antecedente a veces decidimos internar a los pacientes, ¿ya? Porque una caída de 3 o 4 metros, aunque no haya tenido en ese momento algún síntoma de alarma, ese niño puede progresar, puede complicarse. Entonces mejor tener 6 horas en observación o 12 horas en internación y ya después externarlo ya con más tranquilidad, ¿ya? Entonces es muy importante los datos, anamnesis siempre. Historia clínica es la base de todas las patologías. Solo con historia clínica tenemos casi el 80% de nuestro diagnóstico. Ya los exámenes complementarios son secundarios, por eso ustedes tienen que acostumbrarse a de que su clínica, la clínica de ustedes, todo el interrogatorio y el examen físico vale más que un complementario. Cuando una mamá viene y me da un hemograma y quiere que se lo vea sin que yo haya conocido al paciente, no, para mí no va eso. Porque un laboratorio puede haber errores, puede haber muchas cosas. Y no, eso sí tiene que ir muy de mano del paciente. Si ahora el paciente no tiene concordancia con el laboratorio, podemos hacer un segundo control o un control de laboratorio en otro lugar, pero siempre su clínica traten de respetar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Básico entonces, ¿ya? Concepto del trauma craneoencefálico, ¿ya? Clasificación, se lo estoy volviendo a repetir, Glasgow como tal, la escala de Glasgow, ¿ya? Y el manejo de la anemia moderada, ¿ya? Con las dosis de los medicamentos que ya nosotros todos ya conocemos, ya hemos utilizado en otras patologías. Entonces nos vemos el otro martes, nuestro examen final y ya. Gracias, doctora.